Bienvenidos a Relatos de Medianoche. Gracias por estar aquí, por regalarme estos minutos de oscuridad y silencio para escuchar una nueva historia. Si te gusta el terror, las historias que se te meten en la cabeza y no te dejan dormir, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún relato. Y antes de comenzar, déjame un comentario diciéndonos desde dónde nos estás escuchando. Ahora apaga la luz, ponte cómodo y prepárate. Me llamo Roberto y soy de Catemaco, Veracruz. Lo que voy a contar sucedió hace algunos años, cuando yo tenía 25. Todavía me cuesta trabajo dormir cuando lo recuerdo. En mi pueblo siempre se han contado historias de brujos y nahuales. Desde niño escuché a los viejos hablar de esas cosas mientras tomaban café en el portal. Yo nunca les creí mucho. Pensaba que eran solo cuentos para asustar a los niños. Pero todo cambió una noche de octubre. Esa temporada había sido extraña. Varias mujeres del pueblo empezaron a quejarse de que algo las vigilaba por las noches. Decían que escuchaban arañazos en sus puertas y ventanas. Otras juraban haber visto una sombra grande merodeando sus casas cuando ya todos dormían. Lo curioso es que solo les pasaba a las mujeres que vivían solas. Viudas, señoras separadas, muchachas que rentaban cuartos para trabajar, todas contaban lo mismo. Un perro negro, enorme, con ojos que brillaban raro en la oscuridad. Pero cuando salían a ver, no había nada. Mi vecina, doña Carmen, fue la primera en contarme. Ella vivía sola desde que su esposo se fue al norte y nunca regresó. Una madrugada me tocó la puerta, temblando. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Me dijo que algo había intentado entrar a su casa, que escuchó los arañazos en la puerta de madera, cada vez más fuertes. Cuando se asomó por la ventana, vio un perro negro gigante, parado en dos patas, intentando abrir el picaporte con sus garras. Yo traté de calmarla. Le dije que seguramente era un perro callejero buscando comida. Pero ella me miró fijo y me dijo algo que se me quedó grabado. Roberto, ese animal me vio a los ojos. Y yo sé que no era un perro normal. Había algo humano en su mirada, algo que me conocía. Los días siguientes más mujeres reportaron lo mismo. El perro negro aparecía siempre de noche, siempre en casas donde vivían mujeres sin hombres. Rascaba las puertas. Aullaba de una forma que no parecía natural. Un sonido que te helaba la sangre. El padre Gonzalo, el sacerdote del pueblo, empezó a bendecir las casas. Pero eso no detuvo las visitas. Si acaso, parecía que el animal se volvía más atrevido. Algunas noches lo veían varias personas al mismo tiempo, corriendo entre las calles oscuras, siempre buscando, siempre merodeando. Don Esteban, el más viejo del pueblo, nos reunió una tarde en el mercado. Él había vivido muchos años y conocía las historias antiguas. Es un nahual, nos dijo con voz seria. Un brujo que se transforma en animal para hacer maldades. Busca a las mujeres indefensas porque son presa fácil. Así ha sido desde hace siglos. Algunos se rieron, otros nos quedamos callados. Yo no sabía qué pensar, pero las cosas se pusieron peor. Una noche, mi prima Lucía me llamó llorando. Vivía sola en una casita cerca del lago. Me dijo que el perro había logrado romper la malla de su ventana y había metido la cabeza adentro, que sus ojos la miraban fijos, brillantes como brasas, que podía escuchar su respiración pesada casi como si fuera de una persona. Ella gritó y el animal salió corriendo, pero dejó marcas profundas en el marco de madera. Arañazos que parecían hechos con dedos, no con garras. Esa fue la gota que derramó el vaso. Los hombres del pueblo decidimos hacer algo. No podíamos dejar que nuestras madres, hermanas, primas y amigas siguieran viviendo con ese miedo. Nos organizamos esa misma semana. Éramos como 15 hombres del pueblo, todos dispuestos a descubrir qué era esa cosa que andaba suelto por las noches. Don Esteban nos dio instrucciones. Dijo que teníamos que seguir al animal hasta su escondite, que los nahuales siempre regresan al mismo lugar para volver a su forma humana, que si lo atrapábamos en el momento de la transformación, perdería sus poderes. Nos dividimos en grupos. Cada grupo vigilaría una zona diferente del pueblo. Llevábamos linternas, palos, machetes.
Algunos incluso llevaban agua bendita que el padre Gonzalo nos había dado. La primera noche no pasó nada. La segunda tampoco, pero la tercera noche todo cambió. Yo estaba con mi compadre Jesús y con Tomás, un muchacho joven que trabajaba en la gasolinera. Vigilábamos la zona cerca del panteón, donde varias casas de mujeres solas se encontraban. Serían como las 2 de la mañana cuando lo vimos. Ese perro negro enorme, caminando despacio entre las sombras, era más grande que cualquier perro que hubiera visto en mi vida. Su pelaje era tan oscuro que casi se perdía en la noche, pero sus ojos, esos ojos brillaban con un color amarillento que no era natural. Le hicimos una seña a los otros grupos con nuestras linternas, la luz del código que habíamos acordado. En minutos, todos estaban en posición. El animal se acercó a la casa de doña Beatriz, una señora que enviudó hace años. Empezó a dar vueltas alrededor de la casa, olfateando, rascando la puerta con sus patas. Podíamos escuchar ese sonido horrible de las garras contra la madera. Doña Beatriz prendió la luz de su cuarto. El perro se quedó quieto mirando hacia la ventana. Luego soltó un aullido que me puso la piel de gallina. No era el aullido de un perro común. Sonaba casi como un lamento humano, como si alguien estuviera gritando de dolor. Fue entonces cuando decidimos actuar. Los 15 hombres salimos de nuestros escondites al mismo tiempo, gritando, haciendo ruido con latas y palos. El animal nos vio y por un segundo se quedó paralizado. En ese momento pude verlo bien con la luz de las linternas. Era enorme, del tamaño de un becerro. Tenía cicatrices en el lomo. Y sus ojos, cuando nos miraron, mostraban algo que ningún animal debería tener. Mostraban miedo. Miedo humano. Luego salió corriendo. Pero nosotros ya estábamos preparados. Lo perseguimos por las calles del pueblo, sin perderlo de vista. Corría rápido, pero éramos muchos y conocíamos cada rincón de Catemaco. El perro dobló por la calle del mercado, luego hacia la iglesia, después hacia las casas viejas del centro. Nosotros íbamos detrás, gritando, manteniendo las linternas apuntadas hacia él. No podíamos dejar que se nos escapara en la oscuridad. De repente, el animal se metió por un callejón sin salida. Pensamos que ya lo teníamos atrapado. Pero cuando llegamos al final del callejón, vimos que había una casa vieja ahí. Una casa que conocíamos bien. Era la casa de don Rutilo, un hombre solitario que había vivido en el pueblo toda su vida. Trabajaba haciendo artesanías para los turistas, pero casi no hablaba con nadie. Siempre fue raro, callado, con una mirada que incomodaba. El perro había entrado por una ventana rota de esa casa. Nos miramos unos a otros. Don Esteban llegó corriendo, respirando con dificultad. Cuando vio de qué casa se trataba, asintió con la cabeza. Lo sabía, dijo. Siempre sospeché de ese hombre. Nunca se juntaba con nadie. Nunca iba a misa. Y miren, vive solo, cerca de todas las casas que fueron visitadas. Rodeamos la casa. Algunos fueron por la parte de atrás para que no escapara. Yo me quedé en la puerta principal con don Esteban y otros 4 hombres. Tocamos la puerta con fuerza. No hubo respuesta. Volvimos a tocar más fuerte. Nada. Entonces empujamos la puerta y entramos. La casa estaba oscura y olía mal, a humedad y a algo más que no pude identificar. Prendimos nuestras linternas e iluminamos el interior. No había rastro del perro por ningún lado, pero en el cuarto principal, sentado en una silla vieja, estaba don Rutilo. Tenía puesta solo una camisa vieja y un pantalón sucio. Estaba temblando, sudando, con la mirada perdida. Lo más extraño era que sus pies estaban llenos de lodo. El mismo lodo que habíamos visto en las huellas del perro por todo el pueblo. ¿Dónde está el perro?, le preguntó Tomás. Don Rutilo nos miró con esos ojos que siempre nos habían puesto nerviosos. Intentó sonreír, pero fue una sonrisa torcida, sin alegría. «No sé de qué hablan», dijo con voz ronca. Yo estaba durmiendo, pero su ropa estaba mojada. Tenía arañazos frescos en los brazos, y cuando nos acercamos más, vimos que tenía tierra bajo las uñas, tierra y algo que parecía sangre. Don Esteban se acercó a don Rutilo y lo miró fijamente. El viejo sabía cosas que el resto de nosotros no entendíamos, cosas antiguas de nuestro pueblo. «Muéstranos las manos», le ordenó.
Don Rutilo dudó. Intentó esconderlas detrás de su espalda, pero Tomás y Jesús lo sujetaron. Cuando le abrimos las manos a la fuerza, todos vimos lo mismo. Sus uñas estaban rotas y sucias, con astillas de madera enterradas. La misma madera de las puertas que habían sido arañadas por todo el pueblo. «Eres tú», dije yo sintiendo cómo se me revolvía el estómago. «Has sido tú todo este tiempo». Don Rutilo empezó a reírse. Era una risa horrible, que sonaba mitad humana, mitad animal. Sus ojos se veían diferentes ahora, salvajes, como si ya no fuera completamente una persona. «No pueden probar nada», dijo entre risas. «Nadie les va a creer. Dirán que están locos». Pero don Esteban sacó un frasco con agua bendita y se la aventó en la cara. Don Rutilo gritó como si lo hubieran quemado. Se retorció en la silla, tapándose el rostro con las manos. Cuando las quitó, tenía marcas rojas en la piel, como quemaduras. «Es suficiente prueba para mí», dijo don Esteban. «Este hombre es un nahual, un brujo que se transforma para hacer daño». Lo sacamos de su casa entre varios. Él intentaba zafarse, gritaba cosas extrañas en un idioma que ninguno conocíamos. A veces su voz sonaba humana, a veces como el gruñido de un animal. Daba miedo escucharlo. Caminamos con él por las calles del pueblo. Ya había amanecido un poco y algunas personas salieron de sus casas al escuchar el ruido. Doña Carmen, mi vecina, estaba ahí. Doña Beatriz también. Mi prima Lucía salió llorando cuando vio a don Rutilo. «Es él», dijo Lucía señalándolo. «Reconozco sus ojos, son los mismos que me miraban por la ventana esa noche». Otras mujeres se acercaron. Todas decían lo mismo. Reconocían algo en su mirada, algo que las había estado acechando durante semanas. Lo llevamos a la presidencia municipal. El presidente del pueblo, don Alfonso, ya estaba despierto. Le explicamos todo lo que había pasado. Al principio no nos creía, pensaba que estábamos exagerando. Pero cuando vio el estado de don Rutilo, cuando vio sus manos, sus pies sucios, las marcas del agua bendita, su expresión cambió. «Lo vamos a encerrar aquí», decidió don Alfonso. Mientras averiguamos qué hacer con él, metimos a don Rutilo en uno de los cuartos de la presidencia que se usaba como bodega. Era un cuarto pequeño, sin ventanas, con una puerta gruesa de metal, lo más seguro que teníamos en el pueblo. Antes de cerrar la puerta, don Rutilo nos miró a todos. Ya no se reía. Ahora solo se veía cansado, viejo, acabado. «Llevo años haciéndolo», dijo con voz baja. «Desde que aprendí el secreto de mi abuelo. Él también era nahual. Me enseñó cuando era niño. Me dijo que el poder necesitaba alimentarse, que tenía que salir por las noches, que tenía que buscar». No lo dejamos terminar. Cerramos la puerta con llave. Don Esteban puso un crucifijo en la entrada y roció agua bendita por todo el marco. Los días siguientes fueron extraños. Don Rutilo no comía nada de lo que le llevábamos, solo tomaba agua. Por las noches, los guardias que lo vigilaban decían que escuchaban ruidos raros desde adentro del cuarto. Arañazos, aullidos apagados, golpes contra la puerta. Una semana después trajeron a un sacerdote de Xalapa, un hombre especializado en este tipo de casos. Estuvo con don Rutilo varias horas, rezando, haciendo rituales que ninguno de nosotros entendía. Cuando salió del cuarto se veía pálido, cansado. «Ese hombre tiene algo muy oscuro dentro», nos dijo. «Algo que lleva años creciendo. No puedo sacárselo, solo puedo mantenerlo contenido». Nunca supimos exactamente qué hacer con don Rutilo. Las autoridades de fuera no nos creyeron cuando intentamos explicarles. Dijeron que estábamos locos, que éramos un pueblo de ignorantes y supersticiosos, pero nosotros sabíamos la verdad. Y las mujeres del pueblo también. Desde esa noche, ninguna volvió a ver al perro negro. No hubo más arañazos en las puertas. No más aullidos en la madrugada. Don Rutilo sigue encerrado en ese cuarto de la presidencia municipal. Ya pasaron varios años. Se ha vuelto un hombre muy viejo. Casi no habla. Pero cuando alguien nuevo llega al pueblo y pregunta por qué hay un cuarto siempre cerrado en la presidencia, los que sabemos la verdad nos miramos en silencio,
Porque hay cosas en Catemaco que es mejor no explicar, cosas que la gente de fuera nunca va a entender, cosas que solo nosotros, los que vivimos aquí, los que crecimos escuchando las historias antiguas, podemos creer. A veces cuando paso frente a la presidencia municipal en la noche, me detengo un momento y juro que puedo escuchar, muy bajito, el sonido de arañazos contra metal, como si alguien, o algo, todavía quisiera salir. Me dicen que don Rutilo ya está muy enfermo, que no le queda mucho tiempo. Todos esperamos que cuando él se vaya, ese poder oscuro que llevaba dentro se vaya con él. Pero don Esteban no está tan seguro. Dice que el conocimiento del Nahual se pasa de generación en generación, que siempre hay alguien esperando aprender, que tal vez, en algún lugar del pueblo, ya hay otra persona con ese secreto. Por eso ahora cuando cae la noche en Catemaco, todos cerramos bien nuestras puertas. Las mujeres que viven solas ya no están solas, siempre hay un familiar o vecino cerca. Y si alguna vez escuchamos un aullido extraño en la madrugada, prendemos todas las luces y nos quedamos despiertos hasta el amanecer, porque aprendimos que hay cosas en este mundo que la razón no puede explicar, cosas que han existido desde antes que nosotros y que seguirán existiendo después, cosas que merodean en la oscuridad, esperando el momento perfecto para aparecer, y aunque don Rutilo esté encerrado, aunque el perro negro ya no se vea por las calles, todos en Catemaco sabemos que el peligro nunca desaparece del todo. Solo espera, solo observa, solo se esconde mejor. Esta es mi historia. La historia de cómo atrapamos al Nahual de Catemaco. La cuento para que no se olvide, para que las nuevas generaciones sepan que no estamos locos, que lo que pasó fue real. Y si algún día visitas mi pueblo y alguien te dice que no salgas de noche, hazle caso. Porque aunque ya no veas al perro negro, nunca sabes qué otras cosas pueden estar merodeando entre las sombras. Mi nombre es Roberto y soy de Catemaco, Veracruz. Lo que voy a contar sucedió hace 3 años, cuando tenía 25. Sé que va a sonar increíble, pero juro que cada palabra es verdad. Todavía tiemblo cuando lo recuerdo. Todo comenzó una tarde de octubre, cuando mi tío Germán me pidió un favor. Necesitaba que fuera a recoger unas hierbas medicinales a casa de don Eliseo, un anciano que vivía en las afueras del pueblo. Mi tío tenía problemas con la espalda y no podía hacer el viaje. Don Eliseo era conocido en todo Catemaco. Decían que sabía de remedios antiguos, que curaba con plantas que solo él conocía. Vivía solo en una casa vieja de adobe, rodeada de árboles tan grandes que casi no dejaban pasar la luz del sol. Llegué a su casa como a las 6 de la tarde. El cielo ya estaba oscureciéndose y hacía un calor húmedo que se pegaba a la piel. Toqué la puerta de madera varias veces, pero nadie respondió. Estaba por irme cuando escuché una voz desde adentro. «Ven, pasa, está abierto». Empujé la puerta y entré. Adentro olía a tierra mojada y a hierbas secas. Había velas encendidas por todos lados, aunque todavía no era de noche. Don Eliseo estaba sentado en una silla de madera, mirándome con unos ojos tan oscuros que parecían pozos sin fondo. «¿Vienes por las hierbas de tu tío?», dijo sin que yo le dijera nada. «Sí, don Eliseo», respondí tratando de sonar tranquilo, aunque algo en esa casa me ponía nervioso. El viejo se levantó despacio y caminó hacia una cortina raída que separaba la habitación. Antes de pasar al otro lado, se detuvo y me miró fijamente. «Hay cosas en este pueblo que la gente prefiere no ver, muchacho. Cosas que existen desde antes que tú y yo. Cosas que esperan». No supe qué decir. Solo asentí con la cabeza mientras él desaparecía detrás de la cortina. Me quedé parado ahí, sintiendo cómo el silencio se hacía cada vez más pesado. Las sombras de las velas bailaban en las paredes como si estuvieran vivas. Entonces lo escuché, un susurro. Al principio pensé que era don Eliseo hablando solo en el otro cuarto, pero no. El susurro venía de todas partes a la vez. De las paredes, del techo, del piso. Era como si la casa misma estuviera hablando. No podía entender las palabras, pero el sonido me llenaba de un miedo frío que me bajaba por la espalda. Don Eliseo regresó con una bolsa de tela llena de plantas secas. Me la entregó, y cuando nuestras manos se tocaron, sentí que las suyas estaban heladas a pesar del calor. «Escuchaste los susurros, ¿verdad?»,
me dijo mirándome a los ojos. Yo no sé qué escuché, mentí. El viejo sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa triste, cansada. Ya te eligieron, muchacho. Ahora vas a escucharlo siempre, a menos que... Se calló y caminó hacia la puerta para abrirla. Era claro que quería que me fuera. ¿A menos que qué?, pregunté. Vuelve mañana a la misma hora. Solo. Y trae algo que perteneció a alguien de tu familia que ya no esté aquí. Algo personal. No entendí por qué me pedía eso, pero asentí. Salí de esa casa casi corriendo, con la bolsa de hierbas apretada contra mi pecho. Afuera ya había oscurecido completamente, y el camino de regreso al pueblo se veía más largo de lo que recordaba. Mientras caminaba entre los árboles volví a escucharlo. El susurro, esta vez más claro, más cerca. Y aunque todavía no podía entender las palabras, había algo en ese sonido que me decía que me conocía, que sabía mi nombre, que había estado esperándome. Corrí el resto del camino sin voltear atrás. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba los susurros. En mi cuarto, en la oscuridad, parecían estar justo al lado de mi oreja. Hablaban en un idioma que no conocía, pero que de alguna forma entendía en lo más profundo de mi ser. Me llamaban. Me invitaban a regresar. Al día siguiente, busqué en las cosas viejas de mi casa hasta encontrar el reloj de bolsillo de mi abuelo materno. Había fallecido cuando yo tenía 10 años. Era lo único que teníamos de él. Lo guardé en mi pantalón y esperé a que llegara la tarde. A las 6 en punto, estaba otra vez frente a la casa de don Eliseo. Esta vez la puerta ya estaba abierta. Entré despacio, con el reloj de mi abuelo apretado en mi mano. La casa estaba más oscura que el día anterior. Había más velas encendidas, pero su luz parecía más débil, como si algo estuviera absorbiéndola. Don Eliseo estaba en el mismo lugar, sentado en su silla. Pero ahora había algo diferente en él. Se veía más viejo, más cansado, como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. ¿Trajiste lo que te pedí?, preguntó con voz ronca. Saqué el reloj y se lo mostré. El viejo extendió su mano temblorosa y lo tomó. Lo miró por un largo rato, pasando sus dedos sobre el metal gastado. Tu abuelo era un buen hombre, dijo. Los susurros no lo molestaron nunca. Sabía mantenerse alejado de los lugares donde ellos habitan. Pero tú caminaste directo hacia ellos sin saberlo. No entiendo de qué me habla, don Eliseo. El anciano se levantó y me hizo una seña para que lo siguiera. Pasamos detrás de la cortina raída. Del otro lado había un cuarto pequeño con el piso de tierra. En el centro había un círculo dibujado con sal y dentro del círculo, una silla. «Siéntate ahí», me ordenó señalando la silla. Algo dentro de mí me gritaba que huyera, que saliera corriendo de esa casa y nunca regresara. Pero otra parte de mí, la parte que había escuchado los susurros toda la noche, necesitaba entender. Necesitaba saber qué era lo que me llamaba. Me senté en la silla. Don Eliseo colocó el reloj de mi abuelo en mis manos y comenzó a caminar alrededor del círculo de sal. Hablaba en voz baja, palabras que no reconocí. El aire en el cuarto se volvió pesado, difícil de respirar. Entonces los susurros comenzaron de nuevo, pero esta vez no venían de las paredes. Venían de dentro del círculo, venían de abajo, del suelo mismo, y por primera vez pude entender lo que decían. Roberto, baja con nosotros. Aquí abajo está frío. Aquí abajo nadie sufre. Aquí abajo te hemos esperado tanto tiempo. Sentí que el suelo bajo mis pies temblaba. La tierra comenzó a agrietarse justo frente a mí. Por las grietas salía un olor dulce y podrido al mismo tiempo, como flores muertas mezcladas con tierra húmeda. Don Eliseo seguía caminando y hablando. Ahora su voz sonaba más fuerte, más joven, como si las palabras que decía le estuvieran devolviendo la vida. No los escuches, muchacho. No importa lo que te digan, no importa si reconoces las voces, no son lo que parecen. Pero yo ya estaba escuchando. Y entre los susurros, entre todas esas voces que se mezclaban unas con otras, reconocí una. Una que me llenó de un terror tan profundo que sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Era la voz de mi abuelo. Roberto, mijo, soy yo, tu abuelo. Te he extrañado tanto. Baja a verme. Solo un momento.
quiero que veas lo que encontré aquí abajo. Es hermoso, mijo. Es tan hermoso. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. No podía ser. Mi abuelo había sido una buena persona. Un hombre de bien. ¿Qué hacía su voz allá abajo, mezclada con esos susurros terribles? No es él, gritó don Eliseo. Lo que está ahí abajo toma las voces de los que amamos, toma sus recuerdos, pero no son ellos, nunca fueron ellos. Las grietas en el suelo se hicieron más grandes. Pude ver que de ellas salía una oscuridad más profunda que la noche, una oscuridad que se movía, que reptaba hacia mí como si tuviera vida propia. Aprieta el reloj, ordenó el viejo. Apriétalo y piensa en tu abuelo, en el verdadero, en sus recuerdos buenos, en cuando te llevaba de la mano, en cuando te enseñó a silbar, en su risa. Piensa en todo lo bueno y no sueltes el reloj. Cerré los ojos y apreté el reloj con todas mis fuerzas. Pensé en mi abuelo, en sus manos ásperas y cálidas, en cómo olía a tabaco y a café, en las tardes que pasábamos juntos viendo el atardecer desde el patio de la casa, en su voz verdadera, no esa cosa horrible que trataba de imitarlo desde abajo. Siento, los susurros se volvieron gritos, cientos de voces gritando mi nombre, suplicando, amenazando, prometiendo. Sentí que algo frío tocaba mis pies. La oscuridad había salido del suelo y estaba trepando por mis piernas. Ahora, gritó don Eliseo. De repente, el viejo rompió el círculo de sal con su pie. Todo el cuarto se llenó de un viento helado que apagó todas las velas. En la oscuridad total, los gritos llegaron a un nivel insoportable. Sentí que me jalaban hacia abajo, que cientos de manos frías me agarraban de la ropa, de los brazos, del cabello. Entonces don Eliseo me tomó del hombro y me jaló con una fuerza que no parecía posible en un anciano. Salimos del círculo justo cuando el suelo donde yo había estado sentado se hundió completamente, dejando un hoyo negro del que salía ese olor a flores muertas. Corrimos hacia la puerta principal. Detrás de nosotros la casa entera comenzó a crujir. Las paredes se agrietaban, el techo se combaba, todo se estaba cayendo. Salimos justo a tiempo. Afuera, bajo la luz del atardecer, nos volteamos a ver la casa. Parecía normal. Las grietas que había visto adentro no eran visibles desde afuera. Todo se veía como siempre. Ya pasó, dijo don Eliseo respirando con dificultad. Por ahora ya pasó. ¿Qué era eso?, pregunté temblando. El anciano se sentó en el suelo, exhausto. Me miró con esos ojos oscuros y por primera vez vi miedo en ellos. Miedo real. Hay lugares en Catemaco donde la tierra es delgada, muchacho. Lugares donde lo que está abajo puede escuchar lo que está arriba. Y a veces, cuando alguien se acerca demasiado a esos lugares, ellos lo escuchan. Y una vez que te escuchan, te quieren, te llaman, y no paran hasta que bajas, completó la frase mirando al suelo. O hasta que encuentran a alguien más. Me quedé ahí parado, todavía temblando, con el reloj de mi abuelo apretado en mi mano. Tenía 1000 preguntas, pero mi garganta estaba tan seca que no podía hablar. Don Eliseo se levantó despacio y puso su mano en mi hombro. Escúchame bien, Roberto. Lo que hicimos hoy fue cerrar la puerta. Pero las puertas cerradas siempre pueden abrirse de nuevo. Nunca vuelvas a caminar solo por los senderos viejos del pueblo. Nunca te quedes en el bosque después del anochecer. Y si vuelves a escuchar los susurros, aunque sea una sola vez, vienes directo conmigo. ¿Me entiendes? Asentí sin poder hablar todavía. Ahora vete a tu casa. Y ese reloj, guárdalo bien. Tiene la protección de tu abuelo ahora. Mientras lo tengas cerca, ellos no podrán acercarse tanto. Caminé de regreso al pueblo con las piernas temblorosas. El reloj lo guardé en mi bolsillo y desde ese día nunca me separé de él. Esa noche tampoco pude dormir, pero esta vez no por los susurros. Estos habían desaparecido. Ahora era el silencio lo que me aterraba. Un silencio tan profundo que me hacía pensar que tal vez todo había sido real. Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que cada día miraba hacia la casa de don Eliseo desde lejos, sin atreverme a acercarme. El viejo no salía. Nadie lo veía. Algunos vecinos comenzaron a preocuparse. Una mañana mi tío Germán me pidió que fuera a ver cómo estaba. Le dije que no, que mejor fuera otra persona,
Pero él insistió. Don Eliseo confiaba en mí, dijo. Si alguien tenía que ir, era yo. Llegué a la casa con el sol todavía alto en el cielo. Me aseguré de que fuera de día, de que hubiera luz. La puerta estaba cerrada. Toqué varias veces. Nadie respondió. Don Eliseo, soy Roberto. Vengo a ver cómo está. Silencio. Probé la puerta. Estaba abierta. Entré despacio, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La casa estaba vacía. No había muebles, no había velas, no había nada. Solo paredes desnudas y polvo. Mucho polvo. Como si nadie hubiera vivido ahí en años. Caminé hasta donde había estado el cuarto con el círculo de sal. La cortina ya no estaba. Solo había una pared de adobe sólida. Ni siquiera había una puerta. Salí de ahí corriendo y fui directo con los vecinos más viejos del pueblo. Les pregunté por don Eliseo. Me miraron extraño. Don Eliseo, el curandero, insistí. El que vive en la casa del Camino Viejo. Una anciana me tomó del brazo con preocupación. Muchacho, don Eliseo se fue hace más de 20 años. Se fue después de que su casa se quemó. Decían que había algo malo ahí. Nadie volvió a vivir en ese lugar. Pero yo estuve ahí hace 3 semanas. Hablé con él. Me ayudó con... La anciana negó con la cabeza. A veces este pueblo juega trucos, mijo. A veces las cosas viejas regresan por un momento. Especialmente cuando alguien las necesita. Pero luego se van otra vez. Y es mejor no hacerles tantas preguntas. Volví a mi casa sin entender nada. Esa noche, acostado en mi cama, saqué el reloj de mi abuelo. Estaba tibio, como si alguien lo hubiera estado sosteniendo. Lo abrí y adentro, donde siempre había estado vacío, ahora había algo grabado. Letras pequeñas que no había visto nunca. Decían: la tierra delgada conoce tu nombre, mantén esto cerca. Desde ese día han pasado 3 años. Nunca volví a escuchar los susurros. Nunca volví a ver a don Eliseo. Y nunca me separé del reloj de mi abuelo. Pero hay noches, especialmente cuando llueve, en las que siento que algo me observa desde la oscuridad. Algo que espera. Algo que recuerda. Y sé que ahí afuera, en algún lugar de Catemaco, en esos caminos viejos que la gente evita, la tierra sigue siendo delgada. Y lo que está abajo sigue escuchando. Sigue esperando. Por eso ya no camino solo de noche. Por eso evito los senderos abandonados. Por eso cuando alguien me pregunta si creo en esas historias viejas del pueblo, solo sonrío y cambio de tema. Porque hay cosas que es mejor no nombrar. Hay lugares donde es mejor no caminar. Y hay susurros que, una vez que los escuchas, nunca se van del todo. Solo se quedan ahí, en el fondo de tu mente, esperando el momento en que bajes la guardia. Esperando el momento en que olvides llevar tu protección. Esperando para volver a llamarte. Y si alguna vez escuchas tu nombre en el viento, si alguna vez oyes una voz que te invita a seguirla, si alguna vez sientes que la tierra bajo tus pies vibra con algo que no deberías escuchar, corre, no mires atrás, no preguntes quién te llama, solo corre y no pares hasta estar en un lugar lleno de luz y de gente, porque en Catemaco, en este pueblo antiguo rodeado de bosques y secretos, la tierra es delgada en más lugares de los que la gente quiere admitir. Y lo que está abajo nunca duerme, solo espera.